Conversión implícita. Creamos una variable de tipo entero, por eso ponemos in, le asignamos un nombre, como por ejemplo a, y le inicializamos con un valor, que va a ser 1, por ejemplo. Y a continuación creamos una segunda variable, en este caso para crear una variable de tipo decimal como double. Escribimos un nombre para esta variable y la inicializamos con el mismo valor de la primera variable a que hemos creado. Si a continuación nosotros imprimimos, haciendo uso de console writeLine, que esto sirve para imprimir por consola, y a continuación ponemos el valor que queremos imprimir, que va a ser b, y pulsamos F5, el resultado que obtenemos, voy a ampliar un poco, es justamente el deseado, que es el número 1. Aquí lo tenemos como resultado de que este valor estaba almacenado en la variable a y lo hemos heredado en la variable b. Si nos damos cuenta, el resultado es correcto, pero aquí hemos asistido a una conversión implícita. Es decir, sin que nosotros nos demos cuenta, el propio compilador ha realizado de forma automática una conversión sin necesidad de que nosotros hagamos nada. Es decir, si te das cuenta, esta variable a es de tipo entero, que almacena valores como 1, 2, 3, 10, 100, etc. Y sin embargo, esta otra variable los almacena de tipo doble, es decir, 2,99, por ejemplo. Debido a que double es capaz de almacenar todos los valores de int, la conversión de tipos se ha realizado de forma implícita, es decir, de forma transparente, sin que hagamos nada. Una segunda manera de verlo, por ejemplo, sería si yo justo aquí abajo le digo que me muestre los tipos de datos, podemos ver cómo al decirle que me muestre el tipo de dato que es a, es decir, getType, esto simplemente se utiliza para obtener el tipo de dato, que en este caso a podemos ver que es un entero. Por lo tanto, por consola, cuando lo imprimamos, nos tiene que decir que es un entero. Y del mismo modo, si yo aquí abajo le digo que me diga por consola el tipo de dato que es b, pues me tiene que decir que es un doble. Déjame que lo ejecute por medio de F5 y efectivamente aquí lo puedo ver como el resultado es un entero que está aquí y el resultado de la b es un double que es justamente este. Es decir, no se ha producido, no es que el compilador cambie el tipo de dato de las variables, es decir, la b sigue siendo un decimal y la a sigue siendo un entero. Lo que se produce es una conversión. Bien, pues en una dirección hemos visto que es bastante fácil, pero ¿qué ocurre si lo hacemos al revés? Es decir, si intentamos convertir una variable doble a entero. Vamos a verlo. Voy a borrar aquí para que no haya tanto código y voy a poner un espacio y lo que hago es crear una variable, en este caso va a ser de tipo doble, decimal, la voy a llamar c y le voy a decir que tiene un valor de decimal, que va a ser por ejemplo un 2,99. Y ahora sería el turno para una variable de tipo entero, que va a ser por ejemplo la d, y va a tener, igual que hemos hecho aquí arriba, pues va a tener el valor, en este caso, de la variable decimal, que va a ser c. Si nosotros intentamos imprimir ahora por pantalla el valor de d, ¿vale? Igual que hemos hecho aquí arriba, con b, el resultado es que nos va a dar un error. Voy a pulsar F5 para que se vea y podemos ver cómo sale un error en tiempo de compilación, ¿vale? Y, de hecho, el error lo tenemos justo aquí. Si ponemos el ratón encima, nos lo está diciendo. Nos está diciendo que no puede convertir un tipo doble a entero. Y además, el propio editor de Visual Studio nos está diciendo que existen las conversiones explícitas. Es decir,
ponemos, por ejemplo, hacemos un clic en este icono que nos está haciendo sugerencias y fíjate lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, oye, añade un casting explícito, una conversión explícita. E incluso nos está aquí dando la línea que tendríamos que hacer para solucionar este problema. Vamos a dejarnos llevar. Hacemos clic por añadir y vemos cómo nos ha añadido esto, que sería justamente la conversión explícita. Si ahora intentamos imprimir, vamos a ver cómo por pantalla ya sí que nos está dando el número 2, ¿vale? Que se corresponde justamente con este decimal. Y viendo esto, nos surgen dos dudas. Una es, ¿por qué si esto es 2,99, por qué aquí nos sale 2? Bueno, pues la respuesta es porque si tú te das cuenta, nosotros aquí le hemos dicho que la D es un número entero. Por lo tanto, nunca puede ser un 2,99. Y entonces es justamente lo que hace. Lo que hace es que aquí en consola nos va a mostrar el número 2, pero sin embargo va a eliminar el decimal 2,99 porque no puede, porque es entero. Entonces, en este casting nos lleva a la siguiente conclusión, y es que, por supuesto que podemos hacerlo, pero cuando lo hacemos tenemos que tener muy presente como programadores el tipo de dato que necesitamos, porque este tipo de conversiones explícitas están produciendo una pérdida de información o pérdida de datos. Es decir, si por ejemplo nosotros estamos haciendo una aplicación que no requiere precisión, como puede ser, no sé, mostrar la temperatura, pues bueno, decirle a un usuario que en el exterior hay 2 grados centígrados en lugar de 2,99, pues bueno, pues no es tan relevante, ¿no? Pero sin embargo sí que sería un problema si nuestra aplicación, por ejemplo, es un carrito de la compra. No es lo mismo cobrar por un producto 2,99 que solo 2 euros, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Existe una pérdida de información. Y ¿por qué? La segunda duda, ¿no?, que nos surge es ¿cómo es posible esto, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer una conversión implícita como hemos hecho antes en el caso del double? Bueno, pues no podemos hacerla porque si te das cuenta, el valor double es capaz de representar todos los valores del entero, pero no es capaz de representar a la inversa. No es posible que un integer represente todos los valores de double. ¿Por qué? Porque son decimales, tienen, digamos, como más información, y entonces por esta razón no es posible una conversión implícita, pero sí es posible una conversión explícita haciendo uso, pues, de esta conversión.